voy a hablarles unas palabras acerca del perdón de los pecados. Ustedes saben que Dios, nuestro Señor, a pesar de haber sido ofendido por el pecado de Adán y Eva, prometió un Salvador. Cuando dijo a la serpiente, usted engañó a la mujer, el semen, el hijo de la mujer, va a aplastarse la cabeza. Este hijo de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo nos ha salvado? Cuando Jesucristo estaba en la cruz, muerto, dio su vida en la cruz, veía a cada uno de nosotros, conocía a cada uno de nosotros, dio su vida por cada uno de nosotros. Pero nosotros no estábamos ahí. El Viernes Santo del año 33, yo no había nacido, usted tampoco. Entonces, ¿qué pasó? Cristo, el día de la resurrección, apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos y les dijo: recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Todos los apóstoles que recibieron de Cristo el poder de predicar, el poder de bautizar, el poder de perdonar los pecados, los apóstoles comunicaron esos poderes a sus lugartenientes, que son obispo, papa y sacerdote. Cada sacerdote, el día de su ordenación, de rodillas frente al obispo, que es el sucesor de los apóstoles, y bien, cada sacerdote recibe del obispo el Espíritu Santo. Entonces, el día de su ordenación, cada sacerdote, frente al obispo de rodilla, recibe el Espíritu Santo. El obispo pone su mano sobre la cabeza del sacerdote y dice: Padre tal o tal, recibe el Espíritu Santo de Dios. A quien usted como sacerdote, por la autoridad de Cristo, perdonar los pecados, les serán perdonados. Y a quien retienen, quedan retenidos. Entonces, cuando una persona se va a confesarse con el Padre, no se confiesa con un simple hombre, se confiesa con el hombre de Dios. Yo, por ejemplo, antes de ser sacerdote, nunca confesé a nadie, y aunque lo hiciera no vale nada, ¿sí? Pero el día que recibí la imposición de mano del obispo, recibí el Espíritu Santo, recibí el poder que Cristo dio a los apóstoles, sí confieso y perdono, en nombre de Cristo. Entonces, cuando uno se confiesa sus pecados a Cristo mediante su ministro. ¿Por qué? Porque Cristo subió al cielo, entonces no está físicamente presente, pero sí realmente, individualmente está presente. Cuando una persona se confiesa a Cristo mediante el sacerdote. El sacerdote como doctor conoce todos sus pecados. ¿Por qué? Porque como el doctor conoce todas las enfermedades, así el sacerdote conoce todos los pecados. Solamente usted tiene que decir sus pecados para que el sacerdote, en nombre y por la autoridad de Cristo, te diga: yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los frutos de la confesión? ¿Qué pasa con un alma que se confiesa? ¿Qué pasa? El alma cargada de pecados que se confiesa, cada vez que se confiesa es como una serpiente que sale de su boca. El momento de decir: yo te absuelvo de tus pecados, el Espíritu Santo de Cristo expulsa el pecado, expulsa el demonio, cierra la puerta del infierno, abre la del cielo, nos hace hijos de Dios. Como en medianoche la luz viene e ilumina la lámpara. Hay luz. Entonces, la persona que hizo, por ejemplo, 1000 pecados, de los más horribles, al confesarse, quedan eliminados. El alma es como una camisa mugrosa. Se lava, se seca, se plancha. ¿Cómo queda? Limpia, limpia. Así pasa el alma. Dos personas hicieron igual pecados. Uno se confiesa y bien se salvará si muere perseverando, y el otro no se confiesa, irá al infierno con sus pecados. La persona que hizo 10.000 pecados se confesó, arrepentida, y bien no irá al infierno, irá al cielo. Como el buen ladrón, arrepentido, y bien Cristo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue salvado. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Y Cristo le perdonó. Entonces, cuando uno se confiesa, no se confiesa con un hombre cualquiera. Se confiesa con el hombre de Dios, con el ministro del Señor. La confesión que dije: borra el pecado, ¿sí? Limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra la del
infierno nos hace hijos de Dios. Es como una resurrección espiritual. Otra cosa, el sacerdote, al dar la absolución de los pecados, le comunica el Espíritu Santo a esta persona, el amor divino. Se activa la fe, la esperanza y le da la caridad, el amor divino en su corazón. Y activa también los 7 dones del Espíritu Santo que han recibido en la confirmación. Entonces, todo un organismo espiritual está a su disposición. Y también la confesión nos da fuerzas, energías contra el pecado futuro. Como usted cuando come, las horas que siguen tienes energía, ¿sí? Y bien, la confesión te da fuerzas, energías contra el pecado futuro. Ahora, el diablo puede poner en nuestra cabeza, dice, sí, pero si el Padre me regaña, ¿cómo va a regañarte? El Padre está contento que vengas a libertar sus pecados. Cuando el sacerdote confiesa a alguien, está muy contento de ser instrumento de Dios para salvar a esta pobre alma. ¿Cuáles son los deberes del sacerdote? El sacerdote debe ayudarlo, absolverlo si está en condiciones adecuadas y aconsejarlo y rezar por él. Una pregunta a todos. ¿El sacerdote puede hablar de los pecados que escuchó en la confesión? Jamás. Si el sacerdote hablara de la confesión escuchada, haría un pecado mortal que va al infierno. Si el sacerdote hablara de un solo pecado, sería pecado mortal para él, primero. Segundo, sería excomulgado, expulsado de la Iglesia Católica. Ya no es católico. Y tercero, solo el Papa puede confesarlo, o su ministro. ¿Saben esto? El Padre nunca jamás puede decir ningún pecado que escuchó. De hecho, muy sencillo, el pecado dicho, absuelto, perdonado, ya no existe. ¿Dónde está la mugre de la camisa lavada? Se fue. La mugre del pecado queda destruida por el Espíritu Santo. Entonces, no tengan miedo. El Padre no va a asombrarse de lo que usted dirá. ¿Por qué? Porque usted es ser humano. ¿Qué puedes hacer que un hombre no haga? Hay 10 mandamientos. Entonces el Padre como el doctor mirando tu cara sabe qué tienes. El Padre como doctor, como especialista en la ley de Dios, sabe todos los pecados. Entonces, cuando ustedes se confiesan, no tengan pena, no tengan miedo de ocultar ningún pecado. Una mujer fue varias veces confesarse, pero nunca dijo un pecado vergonzoso de juventud que había hecho. Y un día vinieron 2 misioneros a su pueblo, dijo, hoy voy a decir todos mis pecados. Hace una buena confesión, qué bueno. Entonces fue a confesarse, pongamos ahí, y cada vez que decía un pecado, una serpiente salía de su boca. 1, 2, 3, 4, 10, 15, digamos. Y de repente salió una horrible serpiente, salió y regresó. Al regresar, todas las que habían salido por el suelo, regresaron dentro de su boca. El Padre, que con poder de Dios ha visto esto, dijo, Dios mío, ¿esto qué está pasando? Salieron los padres a su convento y el que vio este milagro contó al otro, padre, vi tal cosa con esta mujer. Ay, dijo el otro, es mala señal, hay un problema. Regresaron al pueblo, la señora estaba muerta. Más preocupado el padre, de noche estaba rezando por ella para que Dios le manifieste qué pasó con esta mujer. Y de repente vio un dragón montado de una mujer, la cual mujer estaba rodeada de serpientes que le picaban los ojos, los pechos, los oídos, los labios, la boca y todo. El padre, un poco espantado, se persignó y la persona habló, padre, no tenga miedo, yo soy fulana, la mujer que se confesó el otro día, estoy en el infierno, no rece por mí. ¿Y cómo estás en el infierno? ¿Usted se confesó bien? No, padre, dice, yo tenía, por ejemplo, 15 pecados. Dije 14, oculté 1. Y al ocultar esto 1, todos los demás se regresaron. Esto es el infierno. Y estas serpientes que usted me ve, que me pican ojos, oídos, etcétera, son los pecados que hice con mis ojos, con mis labios, con mi boca, con mi oído, con mi pecho, con mis manos y pies. Y con un grito horrible se cae el infierno. Entonces, cuando uno oculta un pecado en la confesión, nada sale, todo queda, añade un pecado más. ¿Por qué? Porque se burla de Dios. ¿Quién es el que da el perdón de Dios en la confesión? Es Dios. Entonces, ¿puedes usted engañar a Dios? No. Puedes engañar al sacerdote, pero no a Dios. Entonces, cuando uno se confiesa, debe decir todos los pecados que tiene en la cabeza, en la memoria. Ahora, si olvidó un pecado, ¿qué pasa? Si olvidó un pecado,
y bien queda perdonado. ¿Por qué? Porque él se arrepentía de todos. Él quería decir todos, se olvidó uno, queda perdonado. En la confesión siguiente dice: Padre, yo me confesé hace tantos días, olvidé tal pecado en mi confesión. Mientras si muere con este pecado olvidado, queda perdonado. ¿Por qué? Porque es imposible que la luz y las tinieblas estén juntas. Cuando a medianoche se prende la lámpara, ¿qué pasa? La tiniebla se va. Cuando una persona arrepentida de todo corazón, de todos sus pecados, se confiesa, si olvida un pecado, queda perdonado. Pero si oculta el pecado, nada queda perdonado. Entonces, cuando uno se confiesa, debe decir todos sus pecados. Y Dios no quiera, si alguien hizo mal su confesión hace tiempo: Padre, yo fui un tonto, imprudente, el diablo me engañó, fui débil, no sabía, yo no dije mis pecados. Esta vez esto pasó conmigo, hace no sé, 1 año, 2 años, 5 años, y yo no confieso mis pecados tal cual. Esto pasa conmigo. Usted hace una confesión general de toda su vida y queda libre, queda libre.